Hola, hoy vamos a ver qué son las amortizaciones. Amortizar es el proceso financiero mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por medio de pagos periódicos que pueden ser iguales o diferentes. Elementos: un capital que es prestado y que es el que se va a amortizar. Términos de amortización que otorga el prestatario para amortizar la deuda. Tipo: tasa de interés pactada en la operación. Capital prestado valorado al concluir la operación. Duración o plazo de la operación. Valor o importe de cada pago o renta que sirve para cubrir intereses y reducción del capital. En los periodos de largo plazo en los que el número de cuotas es grande, es en las primeras cuotas donde se pagará más intereses que capital. A medida que el plazo se reduce, ya en las últimas rentas se pagarán menores intereses y más capital. Podemos afirmar en lo general la siguiente regla durante el plazo de amortización. Primeros pagos, más interés que capital. Pagos intermedios, equilibrios entre interés y capital. Últimos pagos, más capital que interés. Tipo de amortización gradual, aquella en la cual la deuda se liquida inmediatamente, pagos iguales, de los que una parte corresponde al interés y el resto es abono a capital, para ir reduciendo. En este tipo de amortizaciones el abono a la deuda es mayor en cada pago y gradualmente el interés va disminuyendo. Amortización constante, aquella en la que la deuda se liquida con pagos decrecientes. Esto es, el valor de los pagos va disminuyendo y el abono a la deuda es constante. Puesto que en las amortizaciones graduales los pagos son iguales y se realizan en el mismo lapso, hablamos entonces de una aplicación de las anualidades. Consecuentemente podemos hablar de las amortizaciones con rentas a pagos vencidos, rentas a pagos anticipados o rentas pagados diferidos. Ya hemos aprendido que una amortización es la extensión de una deuda mediante pagos periódicos, en los que regularmente conocemos el valor de la deuda, o sea, el capital a pagar o valor presente, el número de pagos o rentas a realizar o las tasas de intereses aplicables. En la fórmula, R es renta o pago, N número de pagos, C valor actual de la anualidad, deuda o capital, y tasa por periodo de capitalización. El señor Julián Romero tiene una deuda de 150,000 que debe liquidar en 5 años mediante pagos bimestrales iguales. Si la tasa contratada es de 20.4% anual compuesto bimestralmente, ¿cuánto pagará bimestralmente el señor Romero? Sustituyendo la fórmula, tenemos que C es igual a 150,000 y a 0.034 N, que es igual a 30. Al sustituir estos valores en la fórmula y haciendo los pasos correspondientes, podremos ver que al final nos va a dar 8.053.84. Una tabla de amortización es una herramienta de análisis financiero que permite observar con precisión la división de cada pago de interés y abona la deuda, así como la cantidad que aún se adeuda luego de cada pago. Cuando una deuda se contrata a largo plazo y se amortiza mediante pagos periódicos, es conveniente observar su comportamiento. Por ejemplo, la cantidad que se liquida por interés, se abona al capital o deuda, va quedando como saldo por pagar o saldo insoluto, y resta por liquidar. Se deben proporcionar 4 datos esenciales que expresan el comportamiento de la deuda en un periodo determinado: el número de pago así como la fecha, el total del interés pagado, la cantidad total abonada al capital y por último el saldo insoluto o saldo por pagar. En la tabla podemos observar el número de pago, número y fecha del pago, pago periódico o renta, valor de cada renta R, según la fórmula de una anualidad vencida, es una constante. Intereses, tasa de intereses por saldo insoluto del periodo anterior, igual intereses. La amortización, que es abono real al capital. La parte que se descuenta de la deuda, abono igual a pago menos intereses. Y por último, saldo insoluto, deuda después de abonar al capital. En
en el comportamiento de una deuda. Construir una tabla de amortización para expresar el comportamiento de una deuda de 120.000 que se debe liquidar mediante 7 pagos bimestrales puestos a una tasa de interés de 18% anual, que se capitalizará bimestralmente. El valor de cada renta periódica se conoce usando la fórmula. Sustituyendo nos queda C 120.000 y 0.03 N 7 R 19.260.76 pesos. Al sustituir los valores y hacer los procedimientos necesarios, nos queda que nos da un total de 19.260.76 pesos. Por tanto, el valor de cada renta será de 19.260.76, que será constante. Los intereses para el primer periodo son capital por tasa de interés igual a 120.000 por 0.03 igual a 3.600. El abono a capital es la diferencia de la renta menos el interés de este periodo, que sería 19.260.76 menos 3.600 igual a 15.660.76. El saldo insoluto es la diferencia entre la deuda, saldo insoluto del periodo anterior y el abono capital, que sería 120.000 menos 15.660.76 igual a 104.339.24. Construir una tabla de amortización para expresar el comportamiento de una deuda de 65.000 pesos amortizable en 5 pagos semestrales y puesta al 8% anual capitalizable semestralmente. Vamos a usar la fórmula donde los datos son C igual a 65.000 pesos, I es igual a 0.04, N es igual a 5. El resultado que nos debe dar es 14.600.76 pesos. Siguiendo el mismo procedimiento del caso anterior, se obtiene la tabla de amortización. Luego de haber realizado el pago de una renta, es posible buscar el saldo insoluto en la tabla de amortización, siempre que ésta contenga cierto número de pagos. Ahora vamos a ver el saldo insoluto en el tercer pago. Si se tiene una deuda de 45.000 pesos, liquidable en 8 pagos bimestrales, puesta al 18% anual, capitalizable también bimestralmente. ¿Cuál es el saldo insoluto en el tercer pago? Con la fórmula que ya conocemos, vamos a realizar las operaciones y con esta vamos a obtener la tabla de amortización. En esta sección veremos las situaciones en las que personas, familias o empresas realizan depósitos o pagos periódicos para formar un fondo a manera de ahorro o de inversión, por lo que decimos que un fondo de amortización es un fondo de valor futuro. Tabla de amortización. Una familia desea acumular un ahorro de 60.000 pesos en 3 años mediante depósitos semestrales en un banco que le pagará una tasa de interés del 14%, capitalizable semestralmente. Calcular la cuota semestral a depositar y elaborar una tabla de valor futuro o de amortización. La cuota depósito o renta la obtenemos mediante una anualidad. Vamos a utilizar la fórmula donde C es igual a 60.000 pesos, N es igual a 6 e I es igual a 0.07 semestral. Lo que nos debe dar es 8.387.75 pesos. En el segundo periodo registramos los intereses generados por la primera renta o depósito, donde nos va a dar 587.14. En la tercera sumamos los intereses generados y la primera renta, donde nos debe dar 8.974.89 pesos. En el fondo acumulado al final del periodo se obtiene sumando el total añadido al fondo más el fondo acumulado del periodo anterior. El fondo acumulado nos debe de dar 17.362.64 pesos. Se realizan los cálculos posteriores de manera sucesiva hasta el periodo o depósito final, en el cual se acumulan 60.000 pesos, obteniendo la siguiente tabla. El señor Ubaldo Cabrera necesita reunir un fondo de 50.000 pesos haciendo depósitos trimestrales durante 4 años. Si el señor Cabrera contrata con una tasa de interés del 15% anual, convertible trimestralmente, ¿cuánto dinero tendrá en su fondo inmediatamente después de haber realizado el pago número 12?
Created using Powtoon.